imagen y semejanza de quién. De él. Es decir, nosotros somos especiales porque Dios no solamente nos creó, sino que también tenemos cualidades igual que Dios. Y a pesar de que el pecado ha arruinado lo que Dios hizo bueno en gran manera, aún con 6.000 años de pecado, aún la tierra, el mundo conserva mucha belleza. Solamente usted tiene que irse para allá, para el Cibao, para el sur, y usted ve esa naturaleza tan linda. Usted ve la catarata de Niágara en la frontera entre Canadá y Nueva York. Cosas preciosas. Y yo me imagino cuando era el principio de Génesis 1, era aún más hermoso porque no había pecado. Y me imagino cómo era Eva. Yo veo mucho en la revista La mujer más bonita del mundo. La Miss Universo, según los parámetros del mundo, la mujer más bonita del mundo. Y yo digo, oye, pero si esa mujer era bonita, para el parámetro del mundo, imagínense cómo era Eva sin pecado. Salida reciente de la mano del Señor. Del horno del Señor. Entonces, ver a Eva tan hermosa y compararla con los tiempos de Adán, decir que Eva era bastante hermosa. Yo entiendo por qué Adán decía, cuando la vio que despertó del sueño, dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada como Madonna. Esa palabra en el real hebreo, Adán lo dice con gozo. Ahora tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. No como yo, no como Dios que hizo la yegua para el caballo. Dios la sacó del propio cuerpo de Adán a Eva. Alabado sea el nombre de Dios. Pero nos quedamos en el domingo en algo que vino un intruso que se rebeló en el cielo contra Dios. Dios creó a quién? A Luzbel o Lucifer. Dios no creó a Satanás. Lucifer se volvió Satanás cuando se rebeló contra Dios. Cuando se rebeló ¿contra quién? Contra Dios. Y ese ser hizo que Eva cayera. A Eva de desobedecer la voz de Dios, que la voz de Dios es la misma voz que creó el mundo. Porque dijo, Jehová dijo, cállate bien la idea. Jehová dijo y fue que lo único que Dios creó con su mano fue al hombre. Después las estrellas, todo Dios lo creó con su voz. Y esa misma voz le dijo a Eva, el día pueden comer de todo el árbol que esté aquí en el huerto del Edén. Pero del árbol del bien y del mal no podrán comer. Porque el día que coman del árbol del bien y del mal, ciertamente morirán. Es decir, Dios lo creó perfecto y le hace la advertencia antes de ellos caer. Mire, pueden comer de todo el árbol que hay aquí, pero del árbol del bien y del mal no podrán comer. No pueden decir que Dios no se lo dijo. Dios lo advirtió. Y me imagino también que por lógica, Dios le dijo, no coman del árbol del bien y del mal. También hay un enemigo por ahí rondando que lo va a excitar, que lo va a llevar a comer de ese árbol. Cuídense de él. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios le advirtió que había un enemigo? La misma Biblia lo dice. Cuando Dios confronta a Adán y le dice, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Quién te llevó a esa desnudez? Es la verdadera palabra en hebreo. ¿Quién te llevó a que tú estés desnudo hoy? ¿Quién te dijo? ¿Quién te llevó a esa situación de estar desnudo? Y Adán irresponsablemente no menciona a Satanás. Mencionan a Satanás en el tercer nivel. Y mucha gente, yo oigo muchos predicadores por ahí diciendo que Adán amaba mucho a Eva. La amaba mucho cuando no había pecado. Pero cuando pecó no amaba a Eva porque dice, la mujer que tú me diste. ¿Sabes lo que Adán estaba diciendo? Yo soy pecador, yo caí porque tú me creaste esa mujer.
Mire lo que hace el pecado, hermano, que nos aleja de Dios. El que al principio dijo, carne de mi carne, hueso de mi hueso, ahora le echa la culpa a la que él una vez alabó y glorificó, que Dios la había creado. Ustedes ven lo que hace el pecado. Nos lleva a acusar a los otros. Nos lleva a apartarnos de Dios, a sentirnos desnudos. Y dice la mujer, la serpiente, y en vez de poner la serpiente en primer lugar, la ponen en el tercer lugar. Y si dejan hablar a la serpiente le echa la culpa a Dios también. Por fortuna, ¿verdad? Dios no la dejó hablar, sino que Dios hizo un juicio ahí, de consecuencia y de misericordia. Porque a la mujer le aumentó los dolores y al hombre le dijo, comerás de ahora lo que tú vas a comer, que iba a labrar y guardar el huerto, que era tu orden que yo te mandé, ahora tú vas a comer cada día con el sudor de tu frente, con el dolor. Y Dios es tan bueno, hermano. Dios es tan bueno que la maldición que iba a caer sobre Adán la echó sobre la tierra. Por eso usted ve que el diablo y la tierra está sumergida en tanta desgracia, porque la tierra está maldita por el pecado. La maldición que debió caer sobre Adán cayó sobre la tierra. Dios la puso sobre la tierra. Imagínense, hermano, que le caiga la maldición a la humanidad entera. No hubiésemos estado aquí. Entonces, la voz de Dios es la voz de la vida eterna. Y la voz del diablo es la muerte eterna. A Adán pecar y Eva pecar, se va la vida y entra la muerte. No la muerte normal que tú y yo experimentamos, sino la muerte de perdición. Ahora todos los hombres están perdidos. Romanos 3:23. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Si están destituidos de la gloria de Dios, era porque una vez estaban instituidos. Todos somos pecadores, todos estamos destinados a la muerte eterna. Sin embargo, Cristo dice en San Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por eso es que Pablo dice que el segundo Adán, Cristo es el segundo Adán, es mucho mejor que el primer Adán. Porque al primer Adán le dieron vida eterna y la perdió. El segundo Adán tiene que pagar el precio de la muerte eterna. Cuando Adán peca, la muerte pasa a todos los hombres, dice la Biblia. La muerte eterna. Estamos perdidos eternamente. Entonces Cristo se hace hombre, igual que Adán, vive una vida perfecta y paga en la cruz del Calvario la deuda de Adán. La muerte que Adán experimentó eternamente, Cristo la paga con su muerte. Por eso Pablo dice que la muerte de Cristo resultó para vida eterna para nosotros. Por eso dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién. Por mí. Cristo es el vínculo entre Dios y los hombres. Para nosotros volver otra vez a tener vida eterna es a través de Cristo Jesús. Entonces Cristo en la cruz paga el precio. Ahora bien, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. ¿Tú sabes por qué? Porque solamente Cristo puede quitarte el pecado de la muerte. Solamente la vida de Cristo en ti. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, ahora Cristo vive en mí, mas no vivo en la carne, sino vivo en la fe en el Hijo de ¿quién? De Cristo. Y dice Pablo, mi vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Cristo ahora te dice, ven a mí, acéptame como tu Salvador personal. Porque Cristo quiere librarte no de la muerte de esta vida, es de la muerte eterna. Y al Cristo morir en la cruz del Calvario, ofrece su vida ahora al Padre.
el rescate, porque dice Pablo que vino un rescate, dice Lucas que vino un rescate de mucho. Lucas 19:10 dice, he venido a buscar, fíjense esa palabra, buscar. ¿Quién fue que buscó a Adán? Dios. ¿Quién fue que buscó a Caín? ¿Quién fue que buscó a Elías cuando estaba deprimido? Yo vine a buscar y a salvar, no solamente a buscarte. Dios te dice a ti esta noche, yo vine a buscarte. No solamente a buscarte y te encontré, sino que quiero salvarte. Porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había Perdido. lo que se había perdido en el huerto del Edén. Ahora Cristo quiere devolverte la vida que Adán perdió allá. Ahora Cristo te lo ofrece, vida eterna. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú tengas vida y vida eterna. Amén. Ahora, ¿cuándo se da esa vida eterna? Hay dos reinos. El reino de la gracia y el reino de gloria. El reino de la gracia fue inaugurado cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. El reino de la gracia es que la salvación es por gracia. Usted no tiene que hacer nada para salvarse. Las obras no salvan. Quien salva es Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, cuando yo soy salvo en Cristo Jesús, que Jesús me perdona y yo me aparto de mi pecado, entonces yo vivo una vida de obediencia. Porque no es que me voy a quedar salvo siempre salvo, como el Evangelio de Calvino. La SSS, salvo siempre salvo, no. Ya me salvé, ya yo no hago más nada. Ya no. Me dice la palabra de Dios, dice el mismo Cristo, si me amáis, guardad que... Si yo amo a Dios, yo tengo que guardar los mandamientos de Dios. La vida cristiana no es una vida estática, que usted se queda ahí ya. No, es una vida de constante crecimiento espiritual. Yo quiero que tú prosperes en todo, como prospera tu alma, prospera en salud. Tiene que ir creciendo. Entonces yo no me quedo ahí. Cristo me salvó, sí. Pero ahora con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, yo vivo una vida de santidad. Porque la misma Biblia dice en Hebreos capítulo 13, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? No es ser pecador, es apartado para un uso que santo. Entonces, cuando Cristo viene a mi vida, entonces yo no hablo mentira, no porque hablar mentira me hace perder, sino porque ya yo soy salvo en Cristo Jesús. Yo guardo el sábado, no porque el sábado a mí me salva, sino porque ya Cristo me salvó. ¿Ve la diferencia? Hermano, esa es la diferencia de la salvación. Hay mucha gente que se pregunta, ¿qué yo debo hacer para salvarme? Buena pregunta esa, ¿verdad? Dice la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, Pablo estaba preso con su compañero en la cárcel, con Silas. Le dieron una golpiza que le ensangrentaron la espalda, y en vez de estar llorando, mano, no fue 2 correazos que le dieron, fue con un látigo que le desfiguraron la espalda. Y en vez de quejarse del dolor, le empezaron a cantar, a alabar a Dios. Y se abrieron la cárcel, la puerta de la cárcel, se abrió todo. Y el carcelero se despierta y piensa que todos los presos se le han ido. Y Pablo le dice, tranquilo, que todos estamos aquí. Cuando el carcelero ve esto, le hace una pregunta a Pablo, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, lo primero que yo tengo que hacer es creer que Cristo, mi hermano y mi hermana, me salva, creer en Él. ¿Pero creer en qué de Cristo? En su palabra. Jesús no miente. Todo lo que Jesús dice en su palabra lo cumplirá en esta tierra y cuando venga en gloria. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es aceptar el llamado y creer. ¿Por qué es importante creer? Dice la Biblia
que Cristo no hizo muchos milagros en dichas aldeas porque no creían. ¿Qué es creer? Tener fe, porque eso es lo que Dios pide de nosotros, depositar nuestra confianza en Dios. ¿Y por qué se nos hace tan difícil a veces creer en Dios? Si Dios no miente, Dios todo lo que hace lo cumplió en su palabra y lo va a cumplir en el futuro, en el presente y en el futuro. Porque nosotros nos montamos en una guagua y no conocemos el chofer, nos montamos en un avión y no conocemos el piloto y estamos seguros de que vamos a llegar a nuestro destino. ¿Por qué no creer en Dios? Si creemos en el chofer, creemos en el piloto de avión, creemos hasta en la gente que cocina. Hasta en el motoconcho. Porque usted va y compra en un restaurante, en un picapollo chino, en cualquier comedor dominicano, donde sea, y usted compra una comida, y usted cree que esa persona usted no lo va a envenenar, y usted se come la comida, y usted no conoce, a veces usted ni lo ve el chef. Usted sabe quién cocinó eso, si está de mal humor, si peleó con la mujer, y usted se come la comida confiado de que esa comida le va a caer bien. Entonces nosotros tendemos a creer mucho en las cosas que vemos, pero cuando nos hablamos de Dios y de las cosas espirituales, entonces entramos en duda. Ay, Señor, es que tú me estás llamando, ¿cómo yo dejo esto? ¿Y cómo yo dejo lo otro? Mateo, el que escribió el libro de Mateo, era recaudador de impuestos. Dice que cuando Cristo lo llamó, Mateo capítulo 1, dejó su puesto. Y miren, ser recaudador de impuestos era una posición bien cómoda y adinerada en ese tiempo. Y hoy también, pero en aquel tiempo que para los romanos era algo que te daba jerarquía económica y también en la sociedad. Y dice que Mateo de Leví Mateo, dejó todo y siguió a Cristo. Y no solamente siguió a Cristo. Dice que Mateo hizo una fiesta, invitó a todos los recaudadores de impuestos a escuchar a Jesús. No solamente dejó su trabajo. Y el mismo Cristo dice, el discípulo que deja casa, padre, madre, por mí, tiene la vida eterna más 100 veces de lo que dejó. Y yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Jesucristo que vino y murió por mí. Y a veces se nos hace tan difícil dejar la cosa para Dios. Por cosas que van a pasar, porque todo en este mundo pasa. Todo pasa, menos la palabra de Dios. Ahora bien, cuando Cristo nos da la vida eterna y nos la ofrece totalmente gratis. ¿Por qué no hay que hacer nada para salvarse? Porque lo que había que hacerse, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario ya. Ahora lo que hay que aceptar es ese sacrificio y aferrarnos a la promesa de Dios, de que Dios nos va a ¿qué? A salvar. Mire qué lindo. Dios hizo un mundo perfecto, ¿verdad? Génesis capítulo 1. Hizo al hombre perfecto, hizo todo, y el diablo estropeó el plan de Dios. Pero usted sabe una cosa, según lo que yo leo en la Biblia, Dios mantiene aún su plan perfecto. Aunque el diablo lo dañó, dice, usted lee Génesis y Apocalipsis, va a dar cuenta que se repite la historia. Va a haber una tierra nueva, y mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, vamos a hablar de eso. Viene una tierra nueva y vuelve otra vez, vuelto el Edén a la tierra. La diferencia que dice Nahum 1:9, que la rebeldía no se va a levantar por segunda vez. Que no va a haber otro Lucifer en el cielo, sino que viviremos, Isaías capítulo 66, viviremos en una tierra nueva, donde ya no va a haber más enfermedad. Lo que el plan que Dios tenía al principio, al final Dios va a volver otra vez a hacerlo. Es decir, que aunque el diablo quiso dañar el plan de Dios, Dios todavía sigue el plan con sus hijos, entre tú y mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es alabar el nombre de Dios. Ese es el Dios que nos ama, el Dios que quiere que tú vivas con Él. ¿Sabes por qué Dios quiere que tú vivas con Él? Juan capítulo 1, del 1 al 3 dice, 14 del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Cree, oiga bien, cree en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiese sido, yo se lo hubiese dicho.
voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, Cristo no se siente contento en el cielo si tú no estás. Él quiere que tú estés donde Él esté. No es como mucha gente que se va para Nueva York, para esos países desarrollados y se olvida de los que están aquí. Porque allá tienen buena vida. Cristo tiene buena vida en el cielo, pero Cristo quiere verte a ti allá en el reino de los cielos. Ahora en esta noche yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí, de los que están aquí en el vecindario, quieren vivir con Cristo en el reino de los cielos? Amén. Hermano, nada se compara con lo que Dios tiene preparado allá en el cielo. ¿Qué hago yo con vivir aquí 50, 70, 80, 90 años, 100 años, donde no hay felicidad? Usted puede decir, la felicidad mía es mi casa. Sí, pero la casa se llena de agua, la casa se va destruyendo, la puede perder la casa. Mi felicidad es la salud, pero sale un cáncer, sale una diabetes, sale una presión arterial, salen muchas cosas. No hay felicidad completa en este mundo. No hay seguridad en este mundo. Nuestra seguridad radica en Cristo Jesús. Yo quiero hacer un llamado en esta noche y también hacer una oración. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren aceptar esa vida eterna que Dios nos da? Que mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del estado de los muertos y de la segunda venida. Vamos a hablar mañana. Y de ese Edén, de ese huerto del Edén, de ese paraíso que Dios va a devolvernos otra vez, que lo mismo del principio de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Así que ponte de pie. Yo quiero orar por ti, por los que están aquí alrededor, los que están escuchando de su casa, para que Dios selle la vida. Te voy a decir como Pablo dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú eres la bendición para tu casa y llevar lo que Dios ha hablado hoy a tu corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú viniste para darnos vida. Y no solamente para darnos vida, sino darnos vida en abundancia. Bendice cada corazón en esta noche. Que tu Espíritu Santo tome cada corazón y confirme, Señor, que en ti hay vida eterna. Bendice este vecindario. Bendice cada vecino, cada vecina, junto con su familia. Derrama tus más ricas bendiciones sobre cada familia en este vecindario. Cada negocio bendícele. Cúbrelo con tu sangre y que en este sector haya vida eterna en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Guárdanos y te aceptamos como nuestro Salvador personal, para que cuando tú vengas en gloria, diga: siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano, y nos vemos mañana, Dios mediante.